es que siempre... Bueno, pues ya estamos en vivo. Le estaba diciendo a Chema que yo siempre hacía los vivos desde el móvil, que Chema me decía que estaba la primera vez desde escritorio, que podía hasta compartir pantalla. O sea, que lo mismo nos pone aquí un esquema de cómo empezar a liderar. Chema, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal? Tenía yo ganas de conectar primero con un líder, ¿no? Y además coaching para líderes, para ejecutivos, y ver el reto de cómo hilar algo tan, no sé cómo llamarlo, tan empresarial, ¿no? Igual, ¿no? Tan de business, industrial ¿no? un El poco, liderazgo. sí, sí. Uh-huh. Sí, de business industrial, todo lo que es liderazgo, ¿no? Atraerlo, ¿no? Porque, bueno, que Chema y yo formamos parte de una comunidad en Substack y entonces la idea era, vamos a hacer un directo juntos y a ver cómo chocamos, ¿no? Y salen chispas porque como que uno hablando de salud ancestral, que a mí ChatGPT me pone con los globos y tal, y Chema en tema de industria, de business, de liderazgo y tal, ¿no? Y la verdad es que Chema tiene un método son 7, 8 pasos, ¿no, Chema? 8 pasos, sí, 8 pasos. 8 pasos, entonces, que por lo que yo veo, al final es aplicable. Hola Judith, Judith como siempre en todos los live es una Ahí súper estamos, Judith. lobita de la manada y de todo, siempre está apoyando. Bueno, pues decía, ¿no? Que hoy vamos a revisar cuál es el método de Chema, ¿no? Para cómo él lo emplea en su coaching para el tema de liderazgo, ¿no? En negocios, en demás. Vamos a unirlo un poco con el tema de la salud, porque yo, bueno, mi divulgación va un poco más en la línea, ¿no? De realmente, bueno, van muchas líneas, pero una de ellas, ¿no? Es el aprender a liderar nuestra salud, ¿no? A liderarnos nosotros justamente en el ámbito de lo que es la salud, ¿no? Invitarnos a salir un poco del dogma médico, a cuestionar y a abrir también un poco la mente en intentar entender las cosas diferente de como nos las han contado, ¿no? Porque además yo creo que todo esto en tu método y en toda la vida, que si no estamos dispuestos a aprender y a soltar y a integrar cosas nuevas, no avanzamos, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, nos ha puesto aquí unos puntos muy chulos, ¿no? 8 puntos para aplicar su método y vamos a ver cómo lo mezclamos o cómo lo aplicamos a la salud. Correcto. Eso. ¿Cómo hacemos el engranaje que digo yo? ¿Vale? ¿Cómo hacemos engranar las dos cosas? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a tu espacio, Vanessa. Creo que es una oportunidad Vas tú. una oportunidad única, como has comentado, porque, bueno, es verdad que yo no soy un experto en el tema de salud. Mi rol actualmente es director de calidad en una empresa que se dedica a fabricar piezas de automoción. Es una industria, el tema de la fabricación de piezas para la automoción o de la automoción en general, súper complicada y súper estricta, ¿de acuerdo? Y eso nos obliga a tener herramientas, sistemas y dentro de los sistemas métodos. Con lo cual, el sistema o el método que yo os voy a enseñar hoy, que es el método de ECK, que consta de 8 pasos, realmente dentro es un gran sistema porque dentro tiene pequeñitos métodos. Entonces, cuando tú me invitaste a este espacio, yo dije, ostras, ¿cómo puedo hablar yo de la salud sin ser una persona que tiene conocimientos de salud? Bueno, pues, ¿qué es lo que yo aplico actualmente, como tú decías, al coaching que yo desarrollo para líderes o incluso las herramientas que yo utilizo diariamente y que utilizamos diariamente en la industria de la automoción y cómo las puedo aplicar realmente a la salud? Y cuando lo iba desglosando y te pasé esos puntos, ese pequeño resumen, me di cuenta de que realmente es cierto. O sea, yo aplico mi método LCK no solamente para liderar, sino también para cuidarme. Porque es que al final, si hablamos de autoliderazgo, si no nos cuidamos, difícilmente vamos a poder liderar a otras personas, difícilmente vamos a poder estar en puestos de trabajo estresantes, difícilmente vamos a poder hacer coaching a nadie y difícilmente vamos a poder escribir con una cierta autoridad sobre ningún tema. Entonces,
yo, una de las primeras frases que me vinieron a la cabeza es: "La salud no se gestiona, se lidera", así, Y directamente. es que es así. Entonces, porque es que tu cuerpo, y es un poco las similitudes que yo quiero comentaros hoy, tu cuerpo es como una fábrica. Y al final, si las piezas y los engranajes que comentábamos antes no funcionan todos correctamente y hay un piñón del engranaje que se rompe, eso va a afectar al resto de tu cuerpo. Entonces, tienes que tratarlo muy bien. Y para tratar este tema de la salud, y como te decía antes, yo no soy ningún experto en tema de la salud, creo que sí que podemos aplicar el método LCK. Y entonces, si te parece, voy a empezar por los 8 pasos, los voy a ir desglosando, os voy a comentar al menos una o dos herramientas en cada uno de esos pasos que se aplican en la industria y cómo los podemos aplicar en la salud, y luego ya comentamos después de cada uno de los pasos. ¿Te parece, Vanessa? ¿Lo hacemos así? Antes de que empieces, y para que no se me olvide, yo quería añadir algo, y es que has dicho, nuestro cuerpo es como una fábrica, o sea, nuestro cuerpo es, quiero decir, quiero añadir, es una fábrica que tiene la maquinaria perfecta. O sea, es una maquinaria perfectamente diseñada por la evolución. Em, y de hecho, hoy todas las enfermedades modernas que existen realmente están causadas por hábitos, ¿de acuerdo? Y Ujú, están que, porque, a ver, quiero decir, la genética es la genética, tu ADN es tu ADN, pero el ADN forjado hace cientos de miles de años en, en nuestros genes con la última glaciación, ¿no? Es decir, ahora no es que haya habido una mutación genética y en los últimos 50 años, que son 2 generaciones, ¿no? Somos los más enfermos de toda la historia de la humanidad, sino que realmente el cómo se expresan los genes, el gatillo, o sea, la genética es el arma y quien aprieta el gatillo realmente son tus hábitos, ¿no? Y el cuerpo es una maquinaria perfecta a la que llevamos, pues eso, el último siglo, ¿no? Con la industrialización, con la mayor industrialización, con todo esto, ¿no? La llevamos a marchas forzadas, ¿no? Y ese es el tema. Después, también aclarar que, bueno, yo no soy profesional de la salud, yo no soy ninguna profesional de la salud como tal, pero, bueno, me baso, o sea, estudio salud cronobiológica y lo que es método descentralización, un poco reancestralización, ¿no? Aplicación de hábitos que son ancestrales y que siempre han funcionado, nutrición estacional, nutrición optimizada y estudio bueno, por hobby, por convicción y porque realmente mi experiencia, ¿no? Con mis propias enfermedades metabólicas y algunas otras cosas que ya pintaban chunga, avala todo lo que yo divulgo en esta y otra red social, ¿no? Como profesional de la salud, ejerciendo como profesional de la salud, no soy. Ahora, mi experiencia, te digo, avala muchas de las cosas que, ¿no? No, es que el sol nos daña, o sea, a que ser vivo le daña el sol. Perdona, o sea, quiero decir, son cosas realmente de perogrullo, pero que venimos como interiorizándolas mucho porque, bueno, pues porque así nos han enseñado y así nos han domesticado, ¿no? Y ahora rebatir todo eso y levantar todo eso pues es complicado, ¿no? Y eso lo quería aclarar, pero bueno, tu método nos viene muy bien porque realmente es que tenemos que liderar nuestra salud o estamos perdidos porque todo lo que nos rodea en cuestión de salud también está dirigido por intereses económicos y políticos. O sea, es ujú. decir, organizaciones de la salud no son de la salud, la medicina no está pensada para que tengamos salud y bueno, eso yo lo tengo muy claro, pero no era el objeto de la charla, así que venga, vamos a empezar. Muy bien. Bueno, pues vamos directos. El primero de los 8 pasos del método LCK es lidérate primero a ti. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este paso? Si lo trasladamos al mundo industrial, o al mundo laboral, o al mundo business, como decías tú antes,
¿Qué ocurre? Pues que casi todos los profesionales y directivos que están en la industria, que están en el trabajo, etcétera, etcétera, muchas veces se pasan o nos pasamos el día apagando fuegos. Y claro, ¿qué ocurre si tú haces eso mismo con tu cuerpo? Incluso, ojo, cuidado que al final lo hacemos. Entonces, te levantas, te duele la cabeza y ¿qué haces? Venga, directamente una pastilla. Eso ¿a dónde te lleva? Que al día siguiente otra vez lo mismo. Estás reventado, no has dormido correctamente, 3 cafés directos en vena y a seguir el día. Y cuidado, el día que tienes que pegarte con esos 3 cafés y lo que le estás metiendo al cuerpo. Tienes ansiedad, llegas por la tarde, por la noche, después de una larga jornada y te comes media nevera. Eso no es liderarse. O sea, eso realmente te están liderando tus ansias, estás actuando, que muchas veces lo decimos en la industria, como un bombero, donde realmente no estás enfocándote en el verdadero problema y lo que estás haciendo es ir tapando fuegos, porque esa pastilla te está tapando un fuego, esos cafés te están tapando un fuego y esa ansiedad de por la noche te está tapando un fuego. Entonces, en la industria en la que trabajo yo, tenemos una filosofía y sobre todo una metodología que es la metodología Lean, de la cual se nutre todo este método LCK que te estoy diciendo. Y en esta parte de liderarte a ti mismo, os voy a comentar una metodología que se utiliza en Toyota desde hace muchísimo tiempo, la gran empresa Toyota, que es de donde se nutren todas estas metodologías realmente, y es la cuerda Andon. Yo no sé si conoces, Vanessa, en los autobuses, por lo menos aquí en Zaragoza, hace muchos años, ya pintamos canas, hace muchos años había una cuerda que era para tirar y que se parase el autobús, ¿vale? Entonces, eso en la industria, bueno, pues es parecido, ¿vale? Es el mismo sistema, la cuerda Andon. Bueno, pues en la industria Toyota inventó este concepto, hilado con una herramienta que se llamaba Jidoka, ¿vale? Que también era para parar directamente toda la producción en el momento en el que un trabajador en toda una línea de producción, o sea, pensemos en esas grandes líneas de producción, veía que había un fallo en una de las piezas, directamente tiraba de la cuerda Andon y se paraba. Y se paraba la fábrica entera, o sea, se paraba toda esa línea de producción. Entonces, tú imagínate el coste que eso podía suponer para una empresa como Toyota parar toda una línea de producción porque había una sola pieza que había fallado. Pero claro, ¿qué es lo que ocurría? Que los japoneses no son tontos. Y dicen, claro, es que si falla una sola pieza y esa misma pieza falla en todos los coches que estamos fabricando, o esa misma pieza daña a todos los demás coches que vienen detrás, automáticamente tenemos un problema muy grande, muy grande. Entonces yo esto lo hilo con el tema de la salud porque esas señales de error que decíamos al principio, que te está mandando tu cuerpo, son esos fallos en la línea de montaje de tu cuerpo que realmente te están diciendo, es que has descansado mal y lo notas, tienes digestiones pesadas, tienes apatía, tienes una barriga que no baja y al final eh, tú tienes que tirar y liderarte a ti mismo de la cuerda Andon y pedir ayuda, que es lo que hacían los japoneses cuando tenían ese problema, daban a la cuerda Andon, llegaban allí el jefe de equipo, llegaba el supervisor y si hacía falta llegaba el director de Toyota y bajaba a ver qué narices estaba pasando. Pero tienes que ser tú consciente de que hay un problema y muchas veces no lo hacemos. Entonces, lo primero de todo de este método es lidérate a ti mismo y tira de la cuerda Andon si es necesario. Claro, esto es súper interesante. O sea, fíjate que yo creo que al final vamos a encontrar tantos puntos de conexión que vamos a tener que hacer una segunda parte del directo, porque esto da para que tela de cortar que te cagas. No quiero enrollarme porque yo quiero que nos cuentes más cosas, pero mira, primera cosa que yo quiero, pues estoy tomando notas, para no. Eh, 1, em, hay una cosa y es que, primero, no estamos conscientes, no estamos conscientes. Ahí está Darío, de Salud Leona, que le saludo desde aquí, que me sigue muy de cerca, es también de usuario que habla un poquito en la línea mía, ¿no? Normalizamos fallos sistémicos biológicos, a problemas psicológicos de estrés, es mejor que abordes la tuerca que ya la fábrica mejorará, entendiendo fábrica como cabeza. Entonces, ¿qué pasa? 1, no escuchamos los síntomas. Esa es la primera, ¿no? ¿Y quién tira de la cuerda? Andon.
¿quién tira la cuerda ando? Esto es una cosa muy similar, lo que tú dices, cuando hay disfunción mitocondrial, cuando el metabolismo empieza a fallar, ¿no? Tú tienes un problema en la producción, en la distribución y en la utilización de la energía. Entonces, igual que cuando tú haces un daño a tu cuerpo, el cerebro, ¿no? Desata ese síntoma, el dolor, para que escuches el dolor y digas, ojo, ojo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el fuego, no? Cuando tú tienes un problema de disfunción mitocondrial, cuando tienes un problema en la utilización, el transporte, la generación, el transporte, la utilización de la energía, que eso es algo que nos pasa a muchas personas y sobre todo a las mujeres, el cerebro lo que hace es poner en marcha un mecanismo de defensa que es la fatiga. Entonces, esa fatiga crónica, ese café que tú dices que necesitamos, bla, 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 bla. Y el cerebro, ¿cómo interpreta esa fatiga crónica? Al final, lo que hace es bajar tiroides, ralentizar metabolismo, pu, pu, pu. ¡Ay, es que eres hipotiroidea! ¡Ay, eres hipotiroidea! Te ha tocado. ¿Has visto? ¡Qué suerte! O sea, entonces, punto número 1, hay que escuchar los síntomas. ¿Y qué hace la medicina alopática? Apagar síntomas, silenciar síntomas. Los síntomas no hay que silenciarlos. Los síntomas no hay que silenciarlos. Ni los físicos, ni como dice Darío, los mentales. ¿No? Es decir, normalizando patologías cada vez más escabrosas, normalizando sintomatología. Ay, bueno, es que claro, no vas a estar como con 20, pues tómate una pastilla, ¿no? Para el dolor articular. No, es que tú no tienes que levantarte con dolor articular. Si tú te levantas con dolor articular, tengas la edad que tengas, eso hay que revisarlo. Pero no revisamos, no normalizamos y mucho menos paramos, porque luego nos pensamos que la disciplina está en exigirnos más. Más deporte, más dieta, más no sé qué. ¿Te das cuenta? Pues Así aquí hay es. mucha tela que cortar. Hay mucha tela, hay mucha tela. Y eso no es así, y lo sabemos al final. Y nos exigimos excesivamente, de hecho. Pero eso viene en otro de los pasos del método, así que luego lo comentaremos también. Vamos con el paso 2, si te parece, Vanessa. Sí, sí, El sí. paso, el paso 2 del método LCK, y LCK, que no lo he dicho al principio, son las siglas de liderazgo, coaching y Kaizen. ¿De acuerdo? Ujú. Kaizen. Entonces, el segundo paso, y sería la L1, sería lidérate a ti mismo, después sería L2, es reconoce tus emociones. Estamos en la L. Reconoce tus emociones, pero de una manera diferente. ¿De acuerdo? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, y voy a volver otra vez un poco al tema de la fábrica, ¿vale? Del mundo industrial. ¿Qué es lo que ocurre? Vale, cuando hemos tenido que parar la maquinaria, hemos tenido que parar la línea de montaje y decimos, ostras, ¿qué ha fallado? Ah, pues ha fallado este tornillo, ¿vale? Si yo cojo cambios de tornillo directamente y sigo trabajando, no he reconocido lo que realmente está ocurriendo. O sea, realmente lo que ha sido es una sustitución, es un correctivo que llamamos en la industria, un mantenimiento correctivo, cambio un tornillo por otro y ya está. Vale, pero es que eso no es. O sea, lo que queremos es saber por qué ha fallado ese tornillo. Y para eso, en Toyota, tenían dos herramientas fundamentales. La primera de todas es Genchi Genbutsu, ¿vale? Que también lo solemos llamar como ir al Gemba. ¿Y qué es Genchi Genbutsu? Genchi Genbutsu es ir al lugar real y ver las cosas con tus propios ojos. Es lo que te decía antes de que si el operario, si yo tiro de la cuerda de andón, realmente lo que quiero es saber exactamente lo que me está pasando. O sea, si tengo que acudir a alguien, a un especialista, a alguien que realmente me diga, oye, pues mira, este tornillo o este problema físico que tú tienes o este problema de salud que tú tienes puede venir originado por esto. Y para eso, en Toyota también desarrollaron una herramienta, y aquí ya nos iríamos a Edward Deming, que es uno de los grandes padres también de toda la filosofía del PDCA. Edward Deming era norteamericano, pero le hicieron más caso en Japón que en Estados Unidos. Es curioso esto, ¿vale? Muchas veces eso suele ocurrir. ¿Y qué herramienta tenían para detectar exactamente esas emociones o ese fallo que estábamos hablando? Ellos tienen la herramienta de los 5 porqués. Y los 5 porqués aplicados en la industria son brutales. Y es simplemente hacernos la pregunta por qué, pero varias veces, como los niños pequeños cuando preguntan ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué se ha roto el tornillo? No, pues el tornillo se ha roto pues porque estaba un poco suelto, ¿vale? ¿Y por qué estaba suelto? No, pues porque no encajaba bien en la rosca.
¿Vale? Y por qué no encajaba bien en la rosca? No, pues porque había hilos que se habían soltado y no estaba bien lubricado cómo se tenía que haber puesto eso, ¿vale? ¿Y por qué no estaba bien lubricado? No, pues porque había un Y fallo y realmente profundizar, ¿no? esta Profundizar. es profundizar y buscar la causa raíz de lo que te está Me lo has ocurriendo. quitado de la boca. Exactamente. Y al final, con tu salud, con tu salud emocional y con tu salud física es lo mismo. O sea, ¿por qué asaltas la nevera a las 10 de la noche? ¿Por qué tienes ese hambre? ¿Por qué estás evitando, no sé, quizás una conversación con alguien para evitar esa ansiedad que te está yendo a... Y entonces, si no encuentras el origen, vas a volver a caer y vas a volver, se te va a volver a romper ese tornillo y vas a volver por la noche, a las 10 de la noche, a abrir la nevera y a cogerte lo que necesites. Entonces, claro, es fundamental que reconozcamos y que analicemos nuestras propias emociones. Fíjate que en el liderazgo estamos hablando de que primero te tienes que liderar a ti mismo, pero es que está muy unido con reconoce tus emociones, porque al final un líder y una persona como nosotros lo que queremos es transmitir y trabajar con más personas. Si yo no trabajo adecuadamente mi cuerpo, si yo no trabajo adecuadamente mi propio liderazgo, ¿cómo voy al final? Y no reconozco mis emociones, ¿cómo voy al final a sostenerme y a estar en una reunión tranquilamente? No, voy a estar como un loco, que todos conocemos líderes así, jefes que se vuelven locos a la primera de cambio, pues lo mismo con tu salud. No, lo primero que vas a hacer es, te entra un poco de hambre, pues te vas y te coges lo primero que te apetezca. Es exactamente lo mismo. Claro, pues esto es algo súper importante, esto, Chema, porque mira, fíjate, lo estaba yo pensando, ¿no? Ayer la causa raíz, tú sabes que yo soy hipotiroidea 20 años, ¿no? Y he estado 20 años medicándome, he hecho una Sí. puta mierda, con perdón de la expresión. em, o sea, yo he ido a causa raíz, he resuelto mi hipotiroidismo, ¿no? Esa enfermedad que dicen que es crónica, incurable para toda la vida, ¿no? Y ahí Darío está diciendo una cosa muy interesante. Darío, estamos súper conectados porque dice, respecto a tu método 2 en salud, el problema es que las analíticas estándar no miden ni siquiera algo tan básico como la vitamina D, que de hecho voy a hacer yo un taller de esto muy pronto, ¿no? Dice, ese sería uno de los cinco, uno de los muchos porqués, ¿no? Pero el principal, ¿no? Muchas veces que estamos deficitarios en cosas que además están peligrosamente menospreciadas, ¿no? Porque tú vas al médico y tal, no, pero no te preocupes, porque yo te receto con el calciferol ese no sé qué, te lo tomas una vez al mes. No, no, señores, eso no sirve para nada. La vitamina D de hecho, no es ni una vitamina, es una hormona, es la hormona maestra, una de nuestras hormonas maestras, que nos ha otorgado la evolución. Y a partir de ciertos niveles tiene reconocidos y ya muy investigados efectos oncoprotectores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no vamos nunca a la causa raíz. Los laboratorios te sacan aleatoriamente los niveles que ellos consideran porque entienden que en gente joven no hay que sacar la vitamina D, por ejemplo, pero como eso, otras muchas cosas en las que no voy a Ujú. entrar. Nunca se busca la causa raíz, y esto es súper importante, ¿no? Porque una, una de las enfermedades que hoy nos están asolando, ¿no? Y ya, o sea, es una enfermedad metabólica y es el cáncer. Cuando a ti te hacen un tratamiento o sea, y la gente realmente va esperanzada, ¿no? Porque dicen, me van a curar. O sea, que están quitándote el síntoma. Es que el tumor es un síntoma. O sea, es que eso es un síntoma. Y al final están matando el síntoma, pero ojo, ojo, se está buscando la causa raíz que lo está produciendo. Porque es que ese es el tema, lo que tú dices, no, es que hoy me levanto y me tomo un paracetamol, pero es que mañana me voy a volver a levantar con el mismo dolor de cabeza, me voy a tomar otro. O sea, con esto, al final, no quiero asustar a nadie, ¿no? Pero es importante entender por qué nos pasan las cosas. Esta parte del método es una, vamos, yo, no, ahora vendrán más, ¿no? Y todas me parecerán igual de importantes, pero es crucial, porque la causa raíz, es la causa raíz la que hay que erradicar, no tapar los síntomas, no quemar un tumor o extirpar un tumor, no, es averiguar por qué ha salido ese tumor y machacar ahí para que no vuelva a salir, coño, Exacto. porque, Es que lo has dicho tú, porque es, no es atacar el síntoma, que sí, que habrá que atacarlo cuando ya la enfermedad sea muy grave y todo lo que tú quieras, que es lógico, pero es encontrar la raíz. Yo te voy a poner un ejemplo más sencillo. A mí me pasaba, yo tenía un dolor de cabeza que me venía siempre de aquí del cuello, me pasaba por la cabeza, el ojo, bueno, me fui a hacer pruebas, me tomaba ibuprofenos, te estoy diciendo, no sé, uno cada 2 días o más o menos, una media así.
hasta que afortunadamente un médico me diagnosticó bien y me hicieron muchísimas pruebas y me dijeron, mira, eso es un problema muscular. Es un problema muscular, porque realmente yo acumulaba tensión aquí. Solución, hacer más deporte. Porque al principio la solución para mí fue seguir tomando las pastillas porque no hacía deporte y segundo era hacerme masajes. Vale, sí, muy bien. Pero es que empecé a hacer deporte, a movilizar la espalda, a hacer natación, a hacer pilates, a... Oye, pues es que yo no tengo dolores de cabeza ahora. O sea, si me tengo que tomar un ibuprofeno al mes, casi me siento mal, porque realmente es porque ya llevo una sobrecarga y sé que es una pasada, pero que es que no lo necesito. Entonces, no estaba, no estaba buscando cuál era la causa raíz, pero yo al final, con un poco de ayuda, la encontré y puse un remedio. Y es mucho más sencillo que empezar a Es tomarme que pastillas todos los días. yo he leído hoy una noticia que a partir de no sé qué fecha, no sé qué, tendremos disponible bueno, un nombre que solamente escucharlo ya daba miedo. Mm, ¿Por qué? El tema de las migrañas infantiles. mm, Claro, y salía otra persona, ¿no?, comentando la noticia y tal, y decía: "Y se quedan tan panchos, y se quedan tan panchos". ¿Esas migrañas de dónde vienen? Es que lo primero hay que ver, cómo se está nutriendo, en qué ambiente está creciendo ese niño, estamos intoxicados de radiación electromagnética, de luz artificial, de estímulos por todas partes, de falta de conexión con el exterior, con un montón de cosas que luego no le vamos a dar a los niños un fármaco que solamente el nombre, ya te digo, acojonaba. Digo, o sea, sí. eso debe ser una bomba de Sí, relojería para resolverle las migrañas a los niños. No, perdona. le Es dan un que, fármaco y por luego favor, 8 horas de móvil, ¿no? eso es. Y comentaba a continuación otra persona que decía: "Me dan ganas de llorar de la emoción porque precisamente he llevado a mi hija de 7 años al neurólogo y le ha dicho: "No la voy a diagnosticar de nada y no le voy a recetar nada. Fuera pantallas, ritmo circadiano, luz roja". Un neurólogo de la Seguridad Social, pues que estaba actualizándose, claro. Nada de luz artificial por la noche, luz cálida, luz roja, cero pantallas, que tome el Maravilloso. sol, Sí, claro, le maravilloso. ha quitado los ultraprocesados, desayuno, comida real, huevos, no sé qué. O sea, quiero decir, ¿me explico? Y hay muy pocos profesionales de la salud que hagan eso y que estén así de actualizados y que quieran ir a esa raíz. No, perdona, ¿por qué tiene tu hija de 7 años esas migrañas? Ujú. No, 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 perdona, no, yo no, es lo no. que te decía, yo tuve suerte y no me cogieron y me empezaron a recetar ahí no sé el qué, o sea, no, me dijeron: "Es un problema muscular", o sea, y ya está, y lo que tienes que hacer es solucionarlo de raíz, y de raíz lo hemos solucionado, o sea que se puede. Venga, Bueno, punto número 3, yo veo aquí que es tu diálogo interno, ¿no? Comunica emotiva o sí, comunica, comunica emotiva, comunicación, vale. ¿no? Es el tercer paso del método LCK, ¿vale? Es la L3 y sería comunica emotiva. Ujú. A ver, lo uno también con tu diálogo interno. ¿Y qué es lo que ocurre con el concepto de comunicación emotiva? Estamos hablando de liderar, estamos hablando de líderes que si primero no se lideran a sí mismo y segundo no reconocen emociones, es lo que comentábamos antes. Alguien que no reconoce sus emociones y yo conozco líderes así, o bueno, pseudo líderes, vamos a llamarlo, o líderes malos, ¿vale? Porque hay líderes buenos y líderes malos que al final están en una charla y pretenden que dándome gritos o que trabajando de malas maneras la motivación o la supuesta motivación que me tienen que dar para hacer no sé qué, se piensa que yo voy a hacer algo. Es imposible. O sea, realmente, si tu voz realmente no inspira, difícilmente alguien va a hacerte caso. Y tu voz inspira cuando bajas el volumen. Y realmente conectas más cuando estás bajando el volumen y la gente va a rendir más cuando vas bajando el volumen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, eh, cómo te hablas a ti mismo también es algo fundamental. Por eso, el tema de la comunicación y la motivación ya no lo hilo tanto como comunicar a los demás, sino también comunicarte a ti mismo. Al final, si tu diálogo interno cuando asaltas esa nevera que decíamos antes o te tomas esa pastilla y empiezas a decirte soy un desastre, no tengo fuerza de voluntad, estoy gordo, esto no va a pasarse nunca, eso es imposible. O sea, imagínate que tú al día siguiente o a la hora siguiente o a los 15 minutos
tienes que liderar un equipo de trabajo, tienes que estar con tu familia y animarles a que sigan unas buenas metodologías. Eso, eso es imposible. Entonces, en, en Toyota, ¿vale? Todo el mundo habla mucho del just in time. El just in time es lo más conocido en Toyota, que es la producción justo a tiempo. Pero Ujú. hay un anclaje que mejor que Toyota con el Just in Time, porque es un poco casi como el Just Do It, ¿no? De Nike, no me gusta tanto. Aquí traigo yo más bien el Ningen Hensei, no es fácil de decirlo, no soncho. ¿Qué es eso? El Ningen no soncho es el respeto por las personas. Y al final es motivar escuchando y entendiendo lo que la otra persona te está diciendo. En coaching esto es muy oído también, es la escucha activa, pero es respetando realmente lo que la otra persona te está diciendo. Esa persona que decíamos antes de que tiró de la cuerda Andon, que todo el mundo fue allí para ver qué tornillo se había roto, pero es escucharle, es decir, oye, ¿qué ha pasado? Y escuchar y no predecir tú ya, ah, no, sí, esto se te habrá roto el tornillo de esta manera, te lo soluciono, eso es muy típico de los técnicos y ya está. No, el anclaje de Toyota realmente es en Ingensei no Soncho porque respeta a las personas. Y jamás en las industrias de Toyota verás a un jefe que está avasallando a un trabajador. Y eso en el mundo occidental muchas veces sí que ocurre, pero afortunadamente estamos aprendiendo bastante. Entonces, en cuanto a nuestro diálogo interno, tenemos que ser exactamente igual. O sea, tenemos que escuchar qué es lo que está ocurriendo. Antes hablamos de tus emociones, pero ahora tienes que escucharte y realmente entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque muchas veces no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué me ha faltado hoy para realmente sentirme bien? Y haces un resumen porque tú ese día puedes haber estado mal, puedes no haberte estado correctamente o incluso te puedes haber estado comiendo el coco por cosas que no tienen ninguna importancia y al final eso está afectando a tu propia biología. Entonces, es un poco observar, ver ese diálogo que tenemos interno y luego pensar que es que si tú a ti mismo te hablas así, ¿cómo vas a hablar y comunicar de manera diferente a los demás? Es completamente imposible. Ya, y otra cosa, bueno, ya es que directamente no nos escuchamos. O sea, es que directamente vamos como vamos y con el piñón fijo, esto también lo he hablado yo con otras tal, pero ya que aquí se me ocurre mencionar una cosa súper importante que tú has dicho, ¿no? Tratar a las personas, ¿no? Y que cada persona al final es única y tal. Piensa en cómo muchas veces la medicina aplica los protocolos, ¿no? A todo el mundo por igual, sin escuchar, ¿no? Y es que no sé por qué, fíjate, al final esto conecta más de lo que yo pensaba. Hoy he leído un testimonio de un chaval que le habían tirado en las pruebas para acceso a no sé qué movida de policías o algo así, de cuerpos de seguridad, por un valor de colesterol de 258, ¿vale? Eh, bueno, ya aparte de que lo del colesterol tiene mucha tela que cortar, no vamos a entrar, porque lo de bajar el colesterol es un negocio que nadie entiende, pero bueno, eso es otro tema. Pero al final, o sea, un tío deportista, un tío respetando su ritmo circadiano, un tío con, ¿sabes? Sí, el colesterol 258, un HDL alto, bueno, súper protector, los triglicéridos al mínimo, o sea, con un perfil cardiometabólico espectacular, Ujú, pero como supera la horquilla esa, ¿no? Que nos dicen, no, es que los 200 le han tirado de las pruebas, un tío joven, o sea, un tío que no es que es una persona con riesgo cardiovascular. O sea, fíjate el dogma, el protocolizar, el o sea, que el cómo se protocoliza, el cómo se trata a todo el mundo por igual, el cómo, ¿sabes? No que avasallemos con gritos, pero te quiero decir, ¿no? Decía el chico: "Es que siento una impotencia, he llorado porque yo sé que estoy sano, porque yo sé pobrecito. que es que", bueno, aparte que yo sé que lo del colesterol es el mayor engaño de la historia de la medicina, ¿no? Es un mayor Ujú. negocio de la historia de la medicina, un poquito en esto no vamos a entrar, es que, o sea, el tío tenía un perfil de salud, un perfil cardiometabólico acojonante, ¿no? Y no, o Brutal. sea, le han tirado de las pruebas Qué fuerte, físicas. qué fuerte, qué barbaridad. Imagínate,
cómo protocolizamos, cómo, o sea, todos al mismo saco, todos por el mismo rasero, no, 200 más de colesterol, venga, a tomar por saco. O sea, ¿Dónde está increíble. dónde está el diálogo con esa persona? ¿Dónde está la ¿Dónde conversación? está ¿Dónde está el diálogo el con, respeto? exactamente, el respeto? ¿Dónde está el ver, en escuchar los síntomas realmente, ¿no? De, Ujú, eso sí. no son llamados síntomas, sino, no es un número, sino valorar en general, ¿no? El estado de, o sea, en fin. Pues sí, pues sí, pues sí. El punto 4 promete también, ¿eh, Chema? Sí, el punto 4 sé que te gusta el título. Es, Duro, liderar ¿no? tu Es entorno. duro. Bueno, dilo. Lidera tu entorno. Sí, señora. Ese ese es para mí Es clave, chachi. es clave, es Como clave. como diría David, Yayi, ¿no? Como dice él, Yachi, Yayi, sí, con el Yachi, acento que Yachi. tiene, No sé cómo dice, sí. Yachi, Chachi. el Yayi, Ese Yayi. acento canario. Pues sí, la verdad es que este punto es fundamental, porque, claro, estamos hablando de liderarte a ti mismo, estamos hablando de reconocer tus emociones, estamos hablando de cómo comunicas, de cómo motivas, y al final, en este punto, y cuando hablamos de entornos industriales, de entornos de liderazgo, de dirección, hablamos de cómo vas a liderar a los demás. Y en el tema de la salud es de cómo vas a liderar tu entorno, que al final es también una manera de liderar a los demás. ¿Por qué? Porque mira, al final, si no somos capaces de gestionar cómo nos lideramos, de gestionar cómo reconocemos nuestras emociones y de cómo comunicamos a los demás, va a ser imposible que lideres a nadie. Y lo hemos hablado antes, pero es que es así. Al final, Toyota, por ejemplo, para esto, que son tíos muy listos, inventaron una cosa que se llamaba el sistema antierra. Y te voy a decir por qué. Tú imagínate lo que hablábamos antes, y perdona que vuelva a esa analogía o que comentaba antes, ese cuento de que si tú tienes la despensa llena de galletas, de donetes, y vas a las 11 de la noche, ¿qué va a pasar? Pues que si tienes ansiedad y te lo pones fácil, pues vas a caer en la tentación. Eso está claro. Y sobre todo si tienes poca fuerza de voluntad y si tus hijos les encanta el dulce y les encantan los donetes y les encanta no sé qué, que es una de las cosas que me pasa a mí, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tienes que hacer es gestionar también eso y gestionar a tu entorno. ¿Y cómo vas a gestionar y cómo vas a educar a ese entorno y cómo vas a liderar a los demás? Pues bueno, los señores de Toyota, como te decía, tienen un sistema que se llama Pokayoke. Y el Pokayoke, como suena con K, Poka-yoke, lo que hace es evitar que cometas un error. Y cuando hablábamos antes, por ejemplo, de ese tornillo que no estaba bien puesto, que no se había lubricado correctamente, que no tenía una buena posición y al final se había roto porque estaba torcido, pues estos señores inventan una manera de colocar ese tornillo de tal manera que está guiado y siempre se va a colocar de la misma manera. Y a eso, es un ejemplo sencillo, lo llaman Pokayoke. Entonces, en nuestro caso, ese mecanismo lo podemos utilizar y lo podemos utilizar. Te voy a poner otro ejemplo de Pocayo, que el microondas no funciona si la puerta no está cerrada. Así de simple. ¿Vale? Ese es otro ejemplo que todos tenemos en casa y mucho más sencillo de entender. Pero, o que, por ejemplo, tú no puedes sacar la llave del coche, o sea, si no está en la marcha correcta. O sea, si el coche no está en la marcha Sí, correcta, no vas porque a no poder está sacar la llave. parado o lo que sea. Exacto. ¿Vale? Entonces, tú quieres dejar de comer comida basura, no la compres. Ese es tu primer pocayoke. ¿Quieres salir a correr por las mañanas? Y lo hemos oído muchas veces. Deja las zapatillas cruzadas en la puerta de la habitación y ya verás como cuando te tropieces con ellas dices, ostras, tengo que salir a correr. Entonces, te tienes que ir poniendo pocayokes. Y liderar tu entorno es eso. O sea, tu casa tiene que estar, entre comillas, llena de pocayokes. Y si tú lo haces, al final vas a liderar a ese entorno. Y antes te decía de mis hijos, pero es que mis hijos son los tíos más saludables que hay. O sea, son chavales de estos que les gusta estar saludables, y al final se compran algo de dulce, pero es que casi que hasta lo esconden. Y a veces lo esconden y se lo esconden al padre y el padre les dice, escóndemelo que no quiero verlo. Entonces, eso es una manera de hacer un pocayoke también. Y entonces estás liderando tu entorno y estás cerrando de alguna manera ese círculo de las Ls, de L1, L2, L3 y L4, pero porque estás aplicando unas metodologías y realmente estás haciendo un esfuerzo
y te estás liderando a ti mismo para liderar a los demás. Y todo empieza también por liderar a tu entorno. Sí, quería mencionar que Darío nos está escribiendo cosas súper interesantes con respecto a lo de antes. Dice, el diálogo interno cronifica las emociones, las convierte en sentimientos que disparan respuestas químicas. Eso es lo contraproducente de las malas conversaciones internas, tanto internas como externas, ¿no? Y decía, 8 de los 9 decisores de bajar los niveles máximos que estaban en el comité de 1989 tenían conflictos de intereses por tener acciones en las empresas farmacéuticas beneficiadas por la venta de estatinas, ¿no? Con respecto al colesterol. Casi nada. O sea, decir, esto tiene mucho que ver con todo lo que estás también contando, ¿no? Y sobre todo el tomar las riendas, ¿no? Y bueno, yo para mí liderar el entorno es entender cuál es, o sea, realmente cómo es el entorno que nos beneficia, ¿no? De acuerdo a nuestro diseño humano, que no es vivir todos los días en interiores, con luz artificial, en fin, lo que yo cuento un poco siempre, ¿no? Y bueno, vamos un poco con el punto 5 que también mola, ¿no? Porque al final es como muy objetivo, ¿no? Es algo muy objetivo. Los Sí, objetivos que tú tienes con la realidad que realmente a ti te está. correcto. El objetivo con la realidad que tú tienes. Tienes que adaptarlo a tu realidad, ¿no? Exacto. Es que la parte de objetivo y realidad viene de la metodología GROW de coaching, ¿vale? Son las dos primeras siglas de Goal y Reality. Entonces, yo las unifiqué aquí porque mi método quería que fuese comprimido, que no fuese el método GROW extendido, ni mucho menos. Y yo uno objetivo y realidad porque, claro, muchas veces, y nos ocurre en la industria, decimos, nos tenemos que marcar este objetivo, sí, muy bien, maravilloso todo, pero es que al final no estamos viendo la realidad de lo que tenemos delante. Y si nos marcamos objetivos inalcanzables, no vamos a poder conseguirlos. Entonces, cuando en el coaching se empieza a hablar del objetivo con el coachee, con el cliente, se empiezan a hacer una serie de preguntas. ¿Para qué quieres este objetivo? ¿Dónde te va a llevar? ¿A quién más va a afectar? ¿Cómo va a ser tu entorno para alcanzar ese objetivo? Y después empezamos a preguntar sobre la realidad. Y la realidad es fundamental, porque realmente, ¿qué herramientas tienes? ¿Qué herramientas te faltan? ¿Cómo vas a poder adquirirlas? ¿Hasta cuándo vas a ser capaz de sostener estas herramientas? Entonces, si marcamos objetivos que son inalcanzables, difícilmente los vamos a poder conseguir. Por eso muchas veces es curioso, pero es cierto, la parte de las sesiones de coaching dentro del objetivo suelen ocupar entre 1 y 2 sesiones completas. Y al final, cuando llegas a la realidad, incluso el coachee se puede dar cuenta de que está cambiando el objetivo. Es súper curioso. En Toyota, utilizamos, o se utilizan, mejor dicho, porque cogemos todas las herramientas de Toyota en los sistemas que os cuento, y utilizamos las 5 Ss. Y las 5 Ss, resumido, es lo que utiliza Marie Kondo para ordenar su casa, ¿vale? Es una metodología que Marie Kondo no la inventó, la inventó, de hecho, Toyota, y se utiliza para eso mismo, para ordenar y para organizar. Y es muy interesante porque la primera S habla de separar lo innecesario. Y muchas veces no somos capaces de hacerlo. No voy a entrar en todas las Ss, ¿vale? Pero hay una metáfora brutal y es el nivel del agua y las rocas. Porque cuando un río lleva mucha agua, muchos parches, muchas excusas, muchas pastillas, esos cafés que decíamos antes, eh, no ves las rocas del fondo. O sea, no estás viendo realmente el problema, los problemas reales, como decíamos antes. Entonces, estamos atacando los síntomas, ese agua no nos deja ver. Y en Toyota lo que hacen es bajar el nivel del agua, a propósito, para que los problemas aflorezcan y realmente te des de bruces con ellos, y entonces no te quede más remedio que aplicar esa metodología de las 5 S que hablábamos antes. Hay una metáfora también muy bonita y es que hubo una mujer que llevó a pintar una barca que tenía un poco vieja y destartalada a un barquero. Y este barquero se la quedó un par de días y le dijo a la mujer, vuelves en 2 días y yo te la habré pintado. Y la mujer, súper contenta, llegó a los 2 días, se llevó la barca, la dejó ahí en la orilla de su casa y al rato vio que la barca no estaba en su sitio y se pegó un susto brutal porque se la habían llevado sus chicos a nadar. Y dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Se había llevado sus chicos a nadar una barca recién pintada, pues perfecto.
Pero claro, es que había un problema, y es que se le había olvidado a la mujer decirle una cosa súper importante al barquero. Entonces, al rato vio que llegaron sus hijos con la barca a la orilla y se puso súper contenta y se dio cuenta de que lo que había hecho el barquero. Y el barquero habría aplicado realmente las 5 S y había aplicado realmente las metodologías de voy a bajar todo el agua, voy a ver bien las rocas y voy a ver qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que había ocurrido? La mujer se había olvidado de decirle que había 2 agujeros en el casco de la barca, que podía meterse el agua por ahí. Entonces, claro, la preocupación de la mujer de que sus niños les hubiese pasado algo. Es que el barquero, lo primero que había hecho era revisar toda la barca, tapar esos agujeros y después pintar la barca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El objetivo muchas veces que nos ponemos no es pintar la barca, no, es reparar los agujeros de la barca y después ya pintarás. Y muchas veces no somos conscientes y intentamos maquillar lo que realmente necesitamos diagnosticar y no lo hacemos bien. Claro, pero hay una cosa que yo ya pensaba, ¿no? Cuando he leído que me pasaste esto de tu método, ¿no? Pequeños, en el tema en el que yo estoy, y yo cuando mentorizo a las mujeres con las que hablo, ¿no? Y a las que asesoro y tal, les digo, vamos a ver, que aquí hay mucho que hacer, pero no hay que obsesionarse. O sea, tenemos que pensar que esto es un cambio total de paradigma en el que tenemos que ir implementando pequeños hábitos, pequeñas cosas porque tenemos que irlas implementando porque tienen que quedarse. Entonces, si intentamos, como por ejemplo, levantarnos, salir lo primero a que nos dé luz natural antes de nada, priorizarlo, ¿no? Poner en hora nuestro reloj, nuestro hipotálamo, todo este tipo de cosas que yo digo, o sea, salir a la luz, tomar esos pequeños snacks solares porque es que realmente la iluminación artificial no recalibra nuestras hormonas, ¿no? Y es que estamos machacados todo el día en interiores. Entonces, el tema de la nutrición estacional, el prescindir de... Yo, por ejemplo, llevo sin comer tomates desde que acabó la temporada del tomate, porque pues en un invierno no crecen los tomates, es algo artificial que me traen de Andalucía en un invernadero. Entonces, realmente no, que muchas veces pensamos que comemos saludable porque nos tomamos 3 piezas de fruta. Y en invierno esas 3 piezas de fruta ya no son tan saludables como las pensamos. Esto da para mucho también. Pero a lo que voy, como dice Darío, ¿no? eh, Poner pequeños objetivos alcanzables. Pues hoy, no, pues es que ahora me voy a apuntar al gimnasio a hacer deporte. Coño, es que a lo mejor no te gusta ir a un gimnasio a hacer deporte, pero ostras, vete andando a comprar, bájate 3 paradas antes, camina, ¿no? Y lo que te digo, eh, ir cambiando hábitos. Yo no he cambiado toda la iluminación de mi casa para no tener luz artificial por la noche de un día para otro, ¿no? Hemos tenido que ir implementando ciertas cosas y asumiendo ciertas cosas y experimentando ciertas cosas, ¿no? Y son muchos hábitos de incorporar, pues lo que siempre ha funcionado, ¿no? En la vida a la vida moderna es difícil traerlo, porque con los horarios de trabajo que tenemos y todo, pero yo intento conectar con lo natural, intento descalzarme en un parque, intento Ujú, estar en exteriores todo el tiempo que puedo, intento implementar hábitos alimenticios de forma ordenada y poco a poco, porque tienen que quedarse, ¿no? Entonces, pues todo esto, ¿no? También pedir analíticas con más valores, ujú, estos son los boquetes que tenemos que ir reparando, ¿no? Porque es que solamente, no, esto me lo está diciendo todo Darío, nos ponen parches y nosotros no sabemos cuál es el método de reparación. Yo ya cuando voy me peleo para que me saquen valores que no me ujú, sacan nunca y se los discuto a mi médico, ¿sabes? ujú. Y esto es súper interesante. Pero bueno, sí, venga, Venga, vamos a que por no el queremos método. que se alargue mucho para que las No, sí, sí, vamos a por el paso vamos a 6. por el 6. El paso 6 es la segunda parte del GROW o la tercera y cuarta parte del GROW, son opciones y compromiso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, yo me pongo unos objetivos, yo veo cuál es la realidad, pero al final esa realidad y esos objetivos me dan una serie de opciones. Entonces, yo tengo que ser consciente de las opciones que tengo delante de mí y los compromisos que voy a adquirir van a estar linkados directamente con ese objetivo, con esa realidad, con las opciones que tengo y que puedo asumir, y con el compromiso y el nivel de compromiso que voy a adquirir para realizar esas acciones. Es lo que has dicho tú. No vamos a lanzarnos a ir al gimnasio todos los días. No.
Yo llevo yendo al gimnasio regularmente desde hace 4 años y empecé yendo 2 días y después aumenté un año a 3 días y últimamente hago 3, 4 días, pero no me volví loco la primera semana y dije voy a ir 7 días a la semana, porque era totalmente irreal. Entonces, tenemos que ser conscientes de las opciones que tenemos. En Toyota, por ejemplo, lo aplicaron de una manera muy similar con el tema de la producción y ellos lo llamaron One Piece Flow, ¿vale? Una pieza que fluye, una pieza que fluye. ¿Y esto qué significa? Esto significa que lo que ellos tratan de hacer es fabricar cada pieza de la manera correcta y no volvernos locos. Es decir, prefiero que hagas una clase de gimnasio bien hecha a la semana que no 4 clases de mierda, con perdón, que no sirvan absolutamente nada. Entonces, al final, eso lo aplicaron ellos ¿cómo? Decidieron que iban a trabajar con una metodología que se llama Kanban y que el work in progress, las piezas que tienen en el flujo, iban a trabajarlas de una manera que fluyera una pieza cada vez. Porque, ¿qué es lo que ocurre en las fábricas tradicionales? Y algunas veces sigue ocurriendo. Es que almacenas 500 coches o 500 piezas mal fabricadas, una detrás de otra y en diferentes procesos, y eso es una auténtica locura. Entonces, no empezamos bien la producción. Vamos acabando las cosas a medias y luego tienes que ir hacia atrás y recuperar y no sé qué. Es lo mismo que con tu salud. O sea, tienes demasiadas opciones y tienes que elegir y comprometerte. Tienes que si la dieta keto, que si el ayuno intermitente, que si el crossfit, que si pilates, que si meditación, que si biohacking, que si no sé qué. Vamos a ver, las personas que acudieran a ti, seguro que no les dices, mañana me empiezas a hacer las 7 cosas que te acabo de decir. No, tienes que No, empezar por una, no, tienes que empezar por una y tienes que comprometerte con esa claro. una. Y ya está. Y es que si Hay no lo que haces así, comprometerse con una, ponerle foco y conseguirla. exacto, exacto. Comprometerse con otra, ponerle foco y conseguirla. Es una Y, acción y, sin y ya. dispersarte. Y ya está. El punto Eso es. 7, Vanessa, va muy relacionado con el anterior, pero es un punto que yo añadí a lo que sería la metodología Grow y el 7 y el 8 los añadí porque lo he vivido y porque he visto que al final la gente no se compromete. ¿Por qué no se compromete? Porque nos ponemos a acciones muy difíciles. Y Kaizen, que es el punto 7, que es acción, es eh, cambio a mejor, literalmente. En la industria lo traducimos muchas veces como mejora continua. Pero el cambio a mejor lo que te viene a decir es que realmente, y eso lo aplican muy bien los japoneses y nosotros hace mucho tiempo ya que lo aplicamos también en nuestra fábrica, es hacer pequeñas mejoras cada día. Pequeñas mejoras cada día. Pero esas pequeñas mejoras pueden ser Claro. algo que al final se convierte en un hábito y cuando ya lo tienes asumido, entonces pasas y haces otra. Entonces, en Toyota, Eso. si al final el operario, y tenían y tienen la capacidad, y nosotros también les damos la capacidad, de mover una caja solamente 10 centímetros, porque eso va a suponer que va a ser un movimiento mucho más ligero, y esa caja de que mueve 10 centímetros los tornillos le va a favorecer el colocar después los tornillos de una manera más cómoda, lo hacen. Y eso dices, no, eso no supone nada, no, pero es que eso no supone nada, puede suponer una ausencia menos por una baja laboral porque tiene que moverse menos cada vez que hace el movimiento o puede suponer una mejora en la productividad de tantas piezas y eso supone tantos miles de euros al cabo del año. Y son microacciones muchas veces que al final no somos capaces de implementar, pero que son fundamentales para asumir todo este método y realmente que funcione. Y con la salud es exactamente igual. Microacciones, eso, vamos, yo lo llevo, o sea, yo siempre trabajo con microacciones diarias, ¿no? Porque, porque claro, es que lo que tenemos que llevar a cabo es un cambio de estilo de vida al final, que cuando unes todo y ya te vas optimizando, es muy radical, ¿no? Es muy radical. O sea, yo, por ejemplo, en tema de nutrición, cuando hablo con la gente, digo, no, no, pero si es que ya la dieta y el ejercicio no te funciona. Ya, entonces hay que cambiar las señales, ¿no? Es cómo tú procesas las señales del entorno, cómo tú te estás alimentando con realmente alimentos que no corresponden con la estación. Todo eso tenemos que mirarlo, ¿no? Entonces, claro,
una señora que todavía, esto lo cuento mucho, ¿no? Todavía a sus 60 años casi no ha entendido que colacao con galletas no es un desayuno, pero vamos, ni para ella ni para nadie, ¿no? Pero esto es otro tema. No le puedo decir, es que tú tienes que tomar solamente frutas de temporada y de estación, no sé qué, no sé, vamos a tener un micro hábito, ¿no? O sea, vamos a quitar el colacao, después vamos a empezar a comer salado, después, ¿por qué no? O sea, optimizar un desayuno, que al final un desayuno es una comida como otra cualquiera, es decir, o sea, alimentos que te nutren, ¿no? Y yo desayuno carne, desayuno pescado, desayuno, o sea, como, no desayuno, porque ya me da miedo decirlo de desayuno. La gente asocia desayuno con bollería industrial, ¿no? Entonces, no vas a pasar de desayunar un colacao con galletas mañana a comerte un bistec. Exacto. Eso requiere muchas microacciones que juntas y al cabo de bastante tiempo, ¿no? Porque yo también he desayunado leche con galletas en algún momento de mi vida, ¿no? Al cabo de mucho tiempo hacen que yo ahora me levante y me coma un bistec, o me coma una hamburguesa de 200 gramos, o me coma unos langostinos, o lo primero que pille, porque Ujú, realmente percibo el alimento como algo ujú. funcional, porque me alimento cuando tengo hambre y mi cuerpo necesita alimentarse, no comer, por inercia, ¿no? Sí, porque toca desayunar, toca comer, toca cenar, y hasta con la nevera con lo primero que haya, ¿no? Entonces son microacciones que al final terminan en un hábito, en una cosa mucho más grande, ¿no? Así Bueno, es. y, Llegamos al último y punto. terminamos con el punto 8, que realmente es, bueno, ya lo habías introducido, ¿no? Con la mejora continua. Esto o sea, el 7 Sí, y el 8 van sí. como unidos, ¿no? Van como unidos también, pero claro, Pequeñas acciones. Kaizen va más a pequeñas acciones y el punto 8 va un poco a ese seguimiento que hacemos de las acciones, ¿no? Ese me voy a pesar, me voy a medir, voy a ver otro análisis de sangre, como decíamos antes. Al final, en la industria también tenemos que medir, porque todo lo que no se mide no se mejora, es importante. Es una de las grandes fases que tiene Taiichi Ohno, que es uno de los padres de la metodología Toyota. Pero es que es así. Y al final es importante también no confundir la medición o ese control con sugestionarnos y decir no somos suficientes. No. O sea, no estás midiendo, y eso es muy importante, no estás midiendo el plan, estás midiendo la acción. Eso es fundamental. Porque el plan puede tener muchas acciones, pero realmente estás midiendo el avance que tú estás teniendo. Eso es fundamental. Pero el avance que tienes en una acción concreta, ¿no? O sea, es decir, Correcto. eh, yo me he propuesto mejorar mi capacidad de movimiento o mi actividad física o tal, ¿no? Y pues lo que hablamos, ¿no? Pequeñas acciones, voy a empezar a coger menos el coche, voy a empezar a no sé qué. Claro, y eso ya llega un momento que el primer día te cuesta ir andando, al segundo día también, al tercero, y ya después de hacer muchas veces dices, Ujú. ostras, esto ya me queda pequeño, voy a ir a por algo un poco más grande, ¿no? Y, El y, concepto en Japón que se utiliza, Vanessa, es Hansei, ¿vale? Y Hansei es una reflexión honesta después de la acción. ¿Para qué? Para lo que acabas de decir tú, para detectar una mejora o cuál es el siguiente paso. Hansei lo que significa es esa reflexión honesta. Entonces, claro, yo me miro y digo, vale, mira, he medido, he llegado hasta aquí y ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Entonces, mido lo hecho, ajusto, repito, ajusto, repito y sigo haciendo acciones. Eh, es muy interesante también un concepto que siempre explico con el método LCK y es que no es algo lineal que acaba en el punto 8, sino que es un círculo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú con el punto 8, como acabo de decir, tienes que ajustar, perfecto. Y si tienes que volver al principio porque notas que está fallando en algo el paso 1, que era lidérate a ti mismo, después reconocer tus emociones, etcétera, vuelves, no pasa absolutamente nada. Todos tenemos bajones, todos teníamos, como escribía el otro día, pero días y esto, grises. yo Es que es así. esto en salud, cuando hablo con mis mujeres, lo llevo mucho al tema de, o sea, es decir, tenemos que ver, o sea, eh, qué es lo que nos está llevando, ¿no? A lo mejor a fallar o a no hacerlo como sabemos que tenemos que hacerlo o como teníamos pensado hacerlo. Hay que revisar continuamente y volver a aplicar todo lo que ya, ¿no? O sea, decir, es cíclico, es Exacto, cíclico. es un círculo, es un círculo. Y como yo, sobre todo, divulgo mucho todo el tema del vivir de manera estacional, porque nosotros somos cíclicos y estacionales, ¿no? O Ujú. sea, es decir, este invierno me han faltado cosas por hacer, quizás, o hacerlas de determinada otra manera, pero volverá el invierno que viene.
Correcto, correcto. Y es bueno que te Vuelven y te apuntes pasan eso que quieres volver a hacer y es bueno que lo revises y que ajustes. Mides lo que hayas hecho, es tengo que importante poner en revisar valor y ajustar. y tienes que Eso poner en es. Es valor lo decir, que ya has hecho, que es muy importante y muchas veces no lo hacemos, medir, poner en valor lo que ya hemos hecho, ajustas, eso repites es, o cambias si es necesario, ¿eh? No pasa nada. claro. Y así es como cómo funcionan las cosas realmente, porque las cosas no van a cambiar de un día para otro. O sea, es Así es. decir, es un proceso y realmente cuando se desarrollan métodos como este que tú nos estás contando, es que pues, son procesos, ¿no? Claro, son procesos, sí, sí. Y Es es un como sistema, es como el una método metodología y son científico, procesos. volver. Pues, Chema, ha sido superinteresante. Hemos tenido un montón al final, de conexión, ¿no? O sea, decir, Sí, 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 así es. es, Si al además final los sistemas y las metodologías, si tienen sentido, tienen conexión. Es que es así, no hay más. todo, además, yo qué sé, con la salud, con lo que tú dices, ¿no? La industria, Con el y liderazgo. realmente, claro, claro, es así. Pues bueno, yo no sé si la gente que está conectada, que hay 20 personas conectadas, quieren hacer alguna preguntilla o decir algo antes de que nos vayamos, porque ya llevamos aquí una hora charlando y tampoco queremos que se haga muy tarde. Acaba de unirse Gastón, se unió Nadia también, un montón de gente. Darío, gracias por tus aportaciones, un montón de participación, eh, y muy buenas ideas, ¿no? Porque mira, también, ya para terminar, dice, em, que dice, para poder asumir opciones también hay que prescindir a veces de otras, ¿no? Si paso una hora al día viendo reels, pues hay que quitar esa hora y meter ahí algo que haga más Correcto. bien. Bueno, lo de la teoría de menos es más, ¿no? Quitar para meter y no podernos solo meter más. Así es. Eh, Eso es. Y luego dice, el aumento por acumulación, los microhábitos, despierta el crecimiento exponencial, un fenómeno que la gente no conoce, porque vas sumando microhábitos y te parece que no avanzas, que no avanzas, que no avanzas, pero llega un momento que ya haces y es que despuntas como un cohete, ¿no? Que es lo que me pasó a mí cuando me fui a hacer la Ujú. analítica y vi que la hormona tiroidea se había colocado, que estaba todo recolocado, que se me habían ido los Ya. anticuerpos, que, bueno, pues que había, vamos, es que renací, ¿no? Dice, pero si no haces musculación, no puedes medir si tu musculatura y tus huesos están mejorando. Si no andas y haces X kilómetros, no puedes medir si puedes hacer más kilómetros que antes, encontrándote bien y sin tener que comer más. Vamos, todo muy lógico. Gracias a ti por tus comentarios y por esta oportunidad de unir método Toyota con salud, que no se me había ocurrido y da mucho para aprender y reflexionar. Pues Tema, al final, escucha, ha sido mejor idea de la que pensábamos, porque estábamos un Sí, poco sí, tú y yo está como bien. diciendo, ¿cómo ¿Cómo lo maridamos? ¿Cómo unimos? ¿Cómo lo maridamos? unimos? Sí, sí, sí. Pues ha salido espectacular. Así que te felicito, Chema, por tu método y Muy por bien, muchas la, gracias a ti. y bueno, porque yo creo que esto es un primer punto para que la gente también algo se les encienda, ¿no? Y decir, porque realmente en un gran porcentaje de las personas, yo me incluía ahí ya no, pero ahora antes me incluía, realmente, no son conscientes de que lo están haciendo mal, Correcto. de leer Así a es. su salud, hacen lo que les dice el sistema que tienen que hacer, pero yo no es que no sea antisistema, porque realmente, mm, como se mejoras haciendo casi siempre lo contrario, ¿no? Es Es decir, no te que, pongas al bueno, sol y toma vitamina D, no. Hay muchos intereses económicos y políticos. Ojo, el tema de salud, es muy controvertido. Así que yo animo a la gente a que, eh, cuestione, ¿no? Y si tiene alguna cuestión, que me pregunte, que yo le voy a recomendar un montón de lecturas y un montón de cosas que le van a ayudar a salir del letargo, que estamos muy aletargados. que le van a Bueno, ayudar pues nada, a Gemma, movilizarse. Muy bien. sí, es que esto al final, yo veo ¿no? Tu método y al final es o sea, son estrategias y pasos para tomar acción. Correcto, así es. Es fundamental. Simplemente es eso. Es Mm, una serie de estrategias para que tomes acción. Así que perfectamente hilado, claro, lo creo. es como, ¿no? Cuando a mí alguien me pregunta, vale, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya, o sea,
es que una sesión de coaching como las que tú das o yo doy, ¿no? Una mentoría de un montón de días o de semanas o incluso meses, pues dices, perdona, es que en un día no te puedo explicar yo cómo tú puedes mejorar tu liderazgo o cómo tú puedes mejorar tu salud o cómo tú puedes, ¿no? Esto es un proceso. Es Y un proceso, sí, sí. para que no se te haga muy cuesta arriba, te lo voy a poner en pasos y en métodos pequeñitos. Exactamente. Es lo que la gente tiene que entender. Bueno, pues chicos, muchas gracias por estar. Muy bien. 21 personas tenemos en directo. Chema, besito fuerte para Muchas todos. gracias, Vanessa. Bueno, que vaya muy Hablamos. bien. Nos vemos. Chao. Chao, 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 chao. Adiós. Adiós.